Vamos a ir ya a la última familia de métodos. Hemos visto los métodos directos y ahora vamos a ver los métodos iterativos. Las ventajas de los métodos iterativos pues no propagan el error de la misma manera que los métodos como el método de Gauss o incluso el método QR, donde las operaciones, todos los redondeos que nosotros vamos haciendo se van acumulando por todas las transformaciones que vamos haciendo. ¿Cuál es la idea de los métodos iterativos? Una idea totalmente diferente. Ya no vamos a intentar buscar una solución exacta, no vamos a intentar transformar el sistema en otro más fácil, no. Vamos a empezar por un camino totalmente distinto. Vamos a empezar con una solución que cuando nadie nos diga nada, vamos a empezar con la solución nula. A partir de la solución nula vamos a construir una sucesión cuyo primer elemento es precisamente esa solución inicial, la solución nula o la que sea. Vamos a construir una sucesión que aquí le hemos llamado xm o xm más 1 con la m arriba, de manera que si el método converge, es decir, si el método es bueno, el límite de esa sucesión va a ser la solución del sistema. Es decir, nos vamos a ir aproximando poco a poco a esa solución. Los métodos iterativos lineales, que son los que nosotros vamos a estudiar, tienen este formato. Esto es una sucesión que se construye de manera iterativa, de manera recursiva. Es decir, yo empiezo con la solución x0, con la solución inicial, y multiplicándolo por una matriz B y sumándolo a una matriz C, vamos a obtener el siguiente término de esa sucesión. Vamos a obtener x1. Ese x1 me lo traería aquí, multiplicaría otra vez B por x1 y le sumaría c y obtendría x2 y así sucesivamente, así iterativamente podría obtener tantos elementos de la sucesión como necesitase. Si esa sucesión tiene como límite la solución del sistema, es decir, si este método es convergente, entonces yo le daría a m valores tan grandes como pudiese hasta obtener una solución lo más cercana posible, lo más aproximada posible a la solución real del sistema. Concepto importante, ya he hablado del primero de ellos, la convergencia. Para que el sistema sea útil tiene que ser convergente, es decir, esta sucesión x sub m que nosotros construimos así, de manera recursiva, evidentemente tiene que ser convergente, tiene que tener límite y el límite tiene que ser la solución del sistema. Si no, no tiene sentido utilizar el método. Nosotros veremos precisamente cómo dictaminar, cómo saber si el método iterativo que estamos diciendo es convergente o no. Si no es convergente, no nos sirve para nada, tendríamos que buscar otro método como los que ya hemos visto. Ese es un concepto importante. Otro, la velocidad de convergencia. Nos interesa no solamente que el sistema sea convergente, sino nos interesa que converja lo más rápido posible. Cuanto más rápido converja, menos valores le tendremos que dar a m y menos requerimientos de tiempo de ordenador necesitaremos. El valor inicial, ¿cómo se elige? ¿La solución depende de por dónde empiece? Veremos que los métodos buenos son los que da igual por dónde empiece. Y por último, ¿cuándo paro? ¿Cuál es el valor que le voy a dar a m para tener una solución aceptable? Va a depender del error que yo me pueda permitir. Lo vamos a ver ahora a continuación cómo acotar, cómo controlar ese error. Sobre el primer problema, sobre la convergencia, tenemos un teorema que nos dice un método iterativo de este tipo, un método iterativo lineal, es convergente si, solamente si, el radio espectral de la matriz B del método es menor que 1. Y tiene además convergencia global, es decir, no depende del vector de inicio. Esto responde a dos de estas cuatro preguntas. Primero, a la convergencia, ya sabemos cuándo el método converge, y segundo, cómo se elige el vector inicial. Da igual por el vector que empiece y por eso nosotros habitualmente, salvo que alguien nos pida concretamente que empecemos por algún sitio, empezaremos por el vector nulo del tamaño que encaje con el sistema de ecuaciones que tenemos. Es decir, que encaje como solución. Otro de los problemas que teníamos era la velocidad de convergencia. Nosotros decíamos, queremos que converja lo más rápido posible. Una medida de la velocidad de convergencia nos la da el valor precisamente del radio espectral. Hemos dicho que tiene que ser menor que 1, pues cuanto más lejos esté de 1, es decir, cuanto más cerca esté de 0, más rápido será el método. Bueno, de todos los métodos iterativos nosotros nos vamos a centrar y vamos a estudiar uno. El método iterativo de Jacobi es descomponer la matriz A, la matriz de los coeficientes del sistema, en una suma de tres matrices. Una matriz D diagonal, una matriz L triangular inferior y una matriz R triangular superior. ¿Cómo se hace esto? Simplemente, pues la matriz A me quedo con los elementos de la diagonal y pongo todo lo demás 0 y ya tendría la D. Me quedo con los elementos por debajo de la diagonal de la matriz A y todo lo demás 0 y tendría la L, y me quedo todos los elementos por encima de la diagonal de A y pongo los demás 0 y ya tendría la matriz R. Evidentemente la suma de las tres sería la matriz A. Bueno, pues con estas tres matrices yo en vez de poner A pondría esta suma porque hemos dicho que A es la suma de las tres y ahora despejaría, pero despejaría de la siguiente manera. Dejaría la D con la X y los otros dos sumandos que tienen la X los pasaría a la derecha. Entonces fijaros que ya se va pareciendo al formato del método iterativo, porque tengo D por X y aquí a alguien por X más B. Bueno, pues directamente, si yo despejo la X, porque tiene que estar la X sola, si yo despejo la X, la D esta pasaría, que es una matriz diagonal, pasaría a su inversa a la derecha,
evidentemente, el método de Jacobi, D tiene que ser una matriz inversible y por tanto en la diagonal de D no puede haber ningún cero. Entonces pasaría la inversa de D multiplicando por la izquierda tanto a este sumando como a este y ya tendríamos todo lo que necesitamos. Todo esto que multiplica aquí a la X sería la B, eso es lo que hemos escrito aquí, la B de Jacobi, por eso hemos puesto una J, y la C de Jacobi. ¿Cómo lo haremos nosotros en Scilab? Nos dirán que resolvamos este sistema por el método de Jacobi. ¿Qué tenemos que escribir en Scilab? Pues todo esto y con muchísimo cuidado. Aquí nos piden 3 iteraciones del método de Jacobi, es decir, nos piden la x3. Entonces tenemos que escribir x3, que sería la solución de Jacobi en 3 iteraciones, res, que es el residuo, rad, que es el radio espectral, que nos va a decir si el método converge o no, BJ, que es la B de Jacobi, y CJ, que es la C de Jacobi. Igual, y ahora aquí a la derecha le diremos que aplique el método de Jacobi. ¿Para quién? Para la matriz A, que es la matriz de los coeficientes del sistema, la B, que es la matriz de los términos independientes. Aquí le estamos diciendo el número de iteraciones, que hemos dicho aquí que era 3, si son 20, pues aquí pondríamos un 20 y la solución sería x20. Y aquí la solución inicial, que aquí nos la dicen, nos dicen que esta es la solución inicial, pues entonces la tenemos que poner. Si no nos dicen nada, aquí pondríamos el vector columna 0. Ese vector columna tiene que tener el mismo tamaño que la X, así que tiene que encajar para que A por X sea igual a B. Eso tenéis que tener mucho cuidado. Aquí tendríamos la solución, que es X3, el residuo, y también aparecería, que no lo hemos escrito, el radio espectral, que nos indicaría si es menor que 1, que el método converge, y también la BJ y la CJ. Aquí tenéis una observación que a veces suele ser útil, y es que nosotros ya sabemos que la condición necesaria y suficiente para que el método converja es que el radio espectral de la matriz B sea menor que 1. Como nosotros sabemos también, que lo hemos comentado antes, que el radio espectral siempre es menor que la norma de B, pues si la norma de B es menor que 1, evidentemente el método converge. Por último, vamos a ver la medida del error. En los métodos iterativos no solamente tenemos el residuo, que también lo tenemos en todos los métodos, sino que aquí tenemos una fórmula que nos da una cota del error, parecida a la que seguramente habéis estudiado cuando habéis estudiado el teorema de Taylor, y esa cota del error va a depender del número de iteraciones. De hecho, eso es lo que está escrito aquí. El error, esto es el error en norma infinito, es decir, la diferencia que hay entre la solución dando m iteraciones y la solución exacta, esa diferencia en norma, eso sería el error cometido, es siempre menor o igual que toda esta expresión. Veis que todo esto son constantes y conocidas. Esta es la B de Jacobi en este caso, la B del método, que tiene que estar en norma infinito y elevada a la m, elevada al número de iteraciones que hemos dado. Si hemos dado 20 iteraciones, pues aquí iría x20 y aquí iría norma de b infinito elevado a 20. Aquí dos valores conocidos, la solución inicial y la solución después de haber realizado una iteración del método, que esto no nos lo dan, pero que nosotros lo podemos calcular con la orden que hemos visto antes. Aquí poniendo x1 y dando una iteración. Aquí también esto es conocido porque esto es 1 menos la norma de b. Sale directamente cuando nosotros ejecutamos Jacobi y le pedimos la BJ. Fijaros que aquí se pone que la norma de b infinito tiene que ser menor que 1. Hemos dicho que es una condición suficiente, no es necesaria para que el método sea convergente. Pero si la b no fuese menor que 1, esto daría negativo y no tendría sentido el error, no nos serviría para nada. Luego esta fórmula tiene sentido cuando la norma infinito de b es menor que 1. Incluso, aunque sea menor que 1, si está muy cerca de 1, pues la fórmula de error va a servir para poco porque al dividir entre algo pequeño nos va a dar aquí algo muy grande. A partir de esta fórmula, despejando la m, tomando logaritmo y despejando la m, yo aquí pondría el error que me puedo permitir y elevado a menos 3 y haría toda esta cuenta y me diría cuál es el mínimo número de iteraciones que necesito. ¿Veis que otra vez todo esto, aquí un logaritmo y aquí también, pero todo lo demás es conocido? El error, que es un dato del problema, la norma de b, infinito, y luego x1 y x0 igual que antes. Directamente obtendríamos el número de iteraciones que necesito como mínimo para obtener una solución con un error menor que el que yo he colocado aquí. Y con esto terminamos. Ahora queda ver cómo todo esto se lleva a cabo en Scilab.